Engañé a Garp al principio, y la recompensa fue el Hinchkriki de 8 colas. 201. Una suave melodía de violín flotaba por el restaurante. Noche Blanca cortó un bocado de foie gras y se lo metió en la boca. La textura cremosa se derritió en su lengua, el aroma de la grasa, verdaderamente un manjar raro. Frente a él, Eric Isaki volvió a levantar la muñeca. Ella ya había mirado el elegante reloj de mujer al menos 5 veces. 20 minutos. Sintió que bajaba la mano y tamborileaba con los dedos sobre la mesa. La irritación apenas se ocultaba en sus cejas. El hombre llamado Otsuka había dicho que iba al baño, pero esto estaba tomando demasiado tiempo. Incluso si tuviera dolor de estómago, no podría haber caído al inodoro. Noche Blanca secó la comisura de los labios con una servilleta y miró a través de la ventana francesa hacia la calle. Allí se estaba desarrollando un buen espectáculo. 3 figuras familiares estaban paradas en la acera, aparentemente discutiendo sobre algo. Un hombre de mediana edad, con un bigote ralo, se aferraba a un poste de luz, con el rostro lleno de rechazo. A su lado, una chica con el uniforme de la preparatoria Titan, con el característico cuerno en su cabeza brillando al sol. Y un niño cabezón con gafas, con las manos en la cabeza, observando a los 2 adultos tirarse uno del otro con exasperación. Y aquí vienen. Noche Blanca levantó su jugo de naranja, observando la escena con interés. Trío de dioses de la muerte de la ciudad de Miana. Cada vez que estos 3 se reúnen, se produce un homicidio en una radio de 500 metros. Es una ley de hierro del universo de Detective Conan. Más estable que la gravedad de Newton. Fuera del cristal. Mouri Kogoro se abrazó al poste de luz con todas sus fuerzas, con todos los músculos de su cara tensos. No voy. Absolutamente no. Cualquier lugar elegante que grite cobro por servicio está esperando estafarte. Ran, confía en tu papá. En esa tienda de ramen que está más adelante sirven dumplings fritos gratis. Mori Ran tiró del brazo de su padre, sintiendo un tic en la sensación. Papá. Prometiste. Una vez que el cliente pagara, nos invitarías a Conan y a mí algo lindo. Y revisé las reseñas. Los menús de almuerzo aquí son realmente razonables. Kogoro meneó la cabeza como si fuera un tambor. Eso es un cebo. Una trampa capitalista. Todavía necesito dinero para las carreras de caballos de la próxima semana, ay. Antes de que pudiera terminar, la fuerza de Ran aumentó. Se activó el modo de chica adolescente súper fuerte. Kogoro fue arrancado del poste de luz y se tambaleó hacia adelante varios pasos. Conan sospechó y se ajustó las gafas. Tío, un gran detective nunca falta a su palabra ante una dama. Cállate, mocoso. ¿Qué sabes tú? Kogoro se arregló la corbata torcida, todavía murmurando. Dios mío, las chicas de secundaria de hoy no saben cómo llevar una casa, bien entonces. La mirada de Conan recorrió casualmente la ventana del restaurante. Se quedó paralizado y luego tiró del dobladillo de la falda de Ran. Ran Echan, mira dentro. Esa dama junto a la ventana, ¿no se parece a Erin Echan? Al escuchar ese nombre, las manos de Kogoro, ocupadas con su collar, se congelaron. Ran siguió el dedo de Conan. A través del cristal transparente, la mujer con un traje azul oscuro estaba sentada con aplomo, su perfil frío era inconfundible. Realmente lo es, mamá. Los ojos de Ran se iluminaron de inmediato. Desde que sus padres se separaron, sentarlos a la misma mesa fue más difícil que escalar el cielo. Esta fue una suerte caída del cielo. Papá. Mamá también está dentro. Ran se dio la vuelta emocionado. La reacción de Kogoro ahora tenía una expresión peculiar. Resopló, con las manos en los bolsillos y poniendo una mirada de desdén. TCH, ¿qué hace esa mujer aquí? Debe ser algún caso complicado, dándose aires otra vez. Aunque la insultó, inconscientemente se alisó el cabello ralo y tiró de las arrugas del dobladillo de su traje. Dado que es una coincidencia, no se puede evitar. Digamos hola, no quiero que llamen grosero al gran detective. Kogoro avanzó hacia la entrada como un general marchando a la batalla. Ran y Conan intercambiaron miradas, sonrisas irónicas reflejadas en sus ojos. La clásica terquedad del pato muerto. Dinalin. La campana de bronce de la puerta sonó estrepitosamente. Un camarero dio un paso adelante, pero quedó atónito por la voz estruendosa de Kogoro. Vaya, pero es el famoso abogado Fei. Su rugido rompió el silencio del restaurante. Varios clientes fruncieron el ceño. La mano de Eric Isaki se sacudió, casi derramando su café. Ella respiró profundamente, se giró y detrás de sus gafas con montura dorada su mirada se volvió muy aguda. Me preguntaba quién carecía de modales, así que fue el gran detective Mouri.
¿El hipódromo está cerrado hoy? Kogoro sacó la silla que estaba frente a ella, la que Otsuka había dejado libre, y se sentó sin ceremonia, cruzando las piernas. Gracias a ti, hoy gané un poco. Pero tú, bebiendo solo en pleno día. Observó la botella de vino tinto sin abrir y los caracoles que se enfriaban en su plato. TSK, has pedido tanto, ¿podrías terminarlo tú solo? ¿O algún hombre te dejó plantada? Su tono tenía un matiz avinagrado. Eiri soltó una risa fría, a punto de replicar. Mamá. Ran se apresuró y reprimió la inminente erupción de su madre. Estoy tan feliz de que nos hayamos encontrado contigo. Ya que están todos aquí, compartamos una mesa. Al ver la sonrisa de su hija, el escalofrío de Iris se derritió un poco. Ella se movió hacia adentro para hacer espacio. Ran, Conan, toma asiento. En cuanto a alguien más, ella le lanzó a Kogoro una mirada de reojo. Este asiento está ocupado, por favor muévase. Kogoro levantó una ceja y señaló la mesa vacía. ¿Alguien? Ni siquiera un fantasma. No me digas que inventaste un novio solo para molestarme. ¿Ja? ¿Desperdiciaría energía en algo tan insignificante? Eiri apartó el plato de caracoles con voz tranquila. Ese es el asiento de mi cliente. Está en el baño. ¿Cliente? Kogoro miró el maletín que estaba sobre la mesa. Un maletín negro tosco con una cremallera gastada, claramente fuera de lugar en un restaurante de lujo. Qué buen gusto, tu cliente no parece de la alta sociedad. Mejor que un detective de tercera categoría que se ocupa de casos de gatos perdidos. La pólvora entre ellos se espesó. ¿Un detective de tercera categoría? Mouri Kogoro se erizó al instante, como un gato al que le han pisado la cola. Golpeó la mesa con fuerza, haciendo que el vino tinto en las copas se equilibrara. Ja. Debe estar sobrecargado de trabajo y confundido, abogada Eri Kisaki. Ahora mismo soy el famoso Kogoro durmiente de Tokio. Mientras estés en el caso, no hay misterio que no pueda resolver. Mientras hablaba, extendió la mano y agarró el menú, sin siquiera mirar los precios, e hizo un gran gesto con la mano. Camarero. Dame el más caro, lo que sea. Un filete Wellington. Y abre una botella de buen vino. La tensión entre ambos se hizo más espesa y parecían chisporrotear en el aire. Atrapada en el medio, Mori Ran sintió que le palpitaba la cabeza. Sosteniendo el menú en su mano izquierda y reteniendo a su padre, que estaba listo para saltar en cualquier momento, con la derecha, mantuvo una sonrisa incómoda pero educada. Papá, mamá, es raro que nos veamos. Hagamos el pedido primero, ¿de acuerdo? El foie gras con pan de aquí es muy famoso. Conan también quiere comerlo, ¿verdad? Ran le guiñó un ojo desesperadamente a Conan que estaba a su lado. Conan levantó la barbilla y miró a sus padres payasos con una expresión de absoluta resignación. Al recibir la señal de socorro de Ran, solo pudo suspirar y poner una voz inocente e infantil. Sí. Tío, yo también tengo hambre. Además, la tía Eri se ve muy hermosa hoy. Ella y el tío se ven geniales juntos. Este gesto de adulación llegó en el momento perfecto. Aunque Mouri Kogoro todavía estaba quejándose, su expresión se suavizó considerablemente. Eri Kisaki aprovechó la oportunidad para ceder. Se ajustó las gafas, ignoró al hombre desalinado y se volvió hacia el camarero. Por favor, consíganle una comida infantil a este niño, y además, ella miró su reloj y frunció el ceño nuevamente. Ve a revisar el baño. El señor Otsuka lleva ausente casi 30 minutos. El camarero que estaba cerca llevaba mucho tiempo desconcertado por este extraño grupo familiar. Al oír la instrucción, sintió como si le hubieran concedido un indulto. Por supuesto, señora. Iré a comprobarlo enseguida. El camarero caminó rápidamente hacia el pasillo del baño en la parte trasera del restaurante. La elegante música de violín fue interrumpida bruscamente por un grito estridente. ¡Ah! El sonido provenía de la dirección de los baños, agudo y aterrorizante, destrozando instantáneamente la atmósfera de clase alta que había estado fluyendo a través del restaurante. Los cubiertos se detuvieron en el aire sobre los filetes. Los comensales levantaron la vista sorprendidos, sus expresiones cambiaron de la comodidad de disfrutar una comida a la confusión y el pánico. Casi en el mismo segundo se escuchó el grito. El mocoso con gafas que había estado actuando de manera linda con la barbilla entre las manos de repente tuvo un cambio brusco en su mirada. Su anterior inocencia se desvaneció, reemplazada por una frialdad aguda, como un sabueso oliendo sangre. Conan saltó de su silla, sus cortas piernas se movieron rápidamente mientras corría hacia el baño como una flecha desde un arco. Conan. ¿A dónde vas?
Mori-ran gritó instintivamente. Antes de que pudiera levantarse, Mouri Kogoro ya había tirado su servilleta sobre la mesa. Algo pasó. Aunque por lo general parecía poco confiable, después de todo era un ex-detective. La velocidad de reacción que mostró Mouri Kogoro en ese momento en realidad no fue mucho más lenta que la de Conan. Noche Blanca observó a los dos salir corriendo con una expresión extraña. Fue realmente extraño. Ese tipo llamado Otsuka realmente fue asesinado justo después de que entró el estudiante de primaria Shinigami. ¿Es esto lo que llaman la ley de Conan? Noche Blanca se limpió elegantemente las comisuras de los labios con una servilleta, con una mirada juguetona. Él también se puso de pie, con las manos en los bolsillos del pantalón, y siguió con pasos tranquilos. En la entrada del baño. La camarera que acababa de gritar estaba desplomada en el suelo, con la mano temblando mientras señalaba hacia adentro y sus labios temblando demasiado para formar una frase completa. Mouri Kogoro agarró el pomo de la puerta y lo giró con fuerza. Clic, clic. Bloqueado. Escúchenme. Soy el detective Mouri Kogoro. ¿Qué pasó? Gritó mientras golpeaba fuertemente la gruesa puerta de caoba. No hubo respuesta, solo el leve sonido de un líquido goteando sobre las baldosas, sonando excepcionalmente penetrante en el silencio sepulcral. Conan yacía en el suelo, intentando mirar a través del hueco que había bajo la puerta, pero la puerta de este restaurante de alta categoría estaba diseñada tan herméticamente que no podía ver nada en absoluto dentro. Es inútil, tío. No hay respuesta desde dentro. Conan levantó la vista y una luz fría brilló en sus gafas. Derribad la puerta. Mouri Kogoro dio 2 pasos atrás, respiró profundamente, tensó los músculos de sus hombros y se estrelló contra la puerta. Estallido. Un ruido sordo. Bajo el salvaje impacto de Mouri Kogoro, la pesada puerta de caoba produjo un crujido escalofriante. Con un último golpe, la cerradura se rompió por completo y Mouri Kogoro cayó al baño junto a la puerta. Un fuerte olor a óxido lo golpeó. No era el olor de tuberías viejas oxidándose, sino un hedor fresco, cálido y metálico. Sí, Mouri Kogoro se frotó el hombro dolorido mientras subía. En cuanto su vista se enfocó, se quedó paralizado. En el estrecho cubículo, el hombre llamado Otsuka estaba desplomado en el inodoro en una postura distorsionada. Su cabeza colgaba flácida sobre su pecho, su costoso traje estaba empapado en un líquido rojo oscuro y un cuchillo de carne estaba clavado justo en el centro de su pecho, con solo el mango plateado visible. La sangre goteaba por las perneras de sus pantalones, formando un impactante charco rojo sobre las baldosas del suelo. ¿De muerto? Las pupilas de Mouri Kogoro se contrajeron, pero sus instintos detectivescos le permitieron suprimir instantáneamente su miedo. Rápidamente expanda la mano para revisar la arteria carótida de Otsuka. Frío, rígido, sin un solo pulso. Corre. Llama a la policía. No dejes entrar a nadie. De repente, Mouri Kogoro se giró y rugió, su voz resonó en el pequeño espacio. Uno tras otro se oyeron gritos fuera de la puerta. El restaurante francés, originalmente elegante y de alta clase, se convirtió instantáneamente en un caos. Aprovechando el caos, Conan se deslizó hacia el baño como un gato ágil. No tocó el cuerpo, pero examinó rápidamente los alrededores. Sin ventanas. La abertura del extractor de aire tenía apenas el tamaño de la palma de la mano. La única salida era esta puerta que el tío Mouri acababa de derribar. Conan se puso de puntillas y comprobó la cerradura rota. Era una cerradura de pestillo deslizante antigua que solo se podía girar y cerrar desde el interior. Cuando estaban derribando la puerta, todos oyeron el ruido del cerrojo al romperse. ¿Un asesinato en una habitación cerrada? A la entrada del restaurante, un policía corpulento, vestido con un sombrero naranja y una gabardina marrón, entraba corriendo con un gran escuadrón. Meguki JKZM. Inspector de la tercera sección de la División de Investigación de Delitos Violentos, Primera División de Investigación del Departamento de Policía Metropolitana de Tokio. Tan pronto como entró, el inspector Megure vio esa figura familiar, y su rostro serio cambió instantáneamente a una expresión inexpresiva. Lo sabía, siempre que recibo una llamada sobre un asesinato, y es en la ciudad de Miana, 9 de cada 10 veces, te veré. Meguki JKZM se acercó a Mouri Kogoro y se sintió impotente. Hermano Mouri, ¿no puedes tomarte unas vacaciones de vez en cuando? Mouri Kogoro se rascó la cabeza torpemente y soltó una risa seca. Inspector Megure, esto es una completa coincidencia. Una coincidencia. Acabo de traer a mi esposa y a mi hijo aquí para comer, tos, tos.
Eric Isaki tosió fríamente desde un lado. Ex esposa. Actualmente estamos separados. El inspector Megure ignoró las disputas de esta pareja de ancianos casados, su expresión se volvió seria mientras comenzó a cuestionar el caso. El fallecido, Kenji Otsuka, de 38 años, presidente de una empresa comercial. Causa de la muerte. El corazón atravesado por una cuchilla afilada. Murió en el acto. El arma homicida. Un cuchillo de carne de restaurante estándar. Takashi Shoup abrió su cuaderno y escribió mientras tomaba notas. Inspector, la escena es una habitación perfectamente cerrada. La puerta estaba cerrada con pestillo desde dentro. No hay otras salidas. Según los camareros, una vez que el señor Otsuka entró al baño, nadie más entró. Megure se frotó la barbilla y frunció el ceño. ¿Suicidio? Imposible. Mouri Kogoro respondió de inmediato, apuntando con un dedo hacia el cadáver. Mira ese ángulo, no hay huellas en el mango. Claramente el asesino llevaba guantes. Además, este tipo estaba hablando con Eri sobre el divorcio, planeando cómo dejar a su esposa sin nada. Un gusano tan codicioso jamás se suicidaría. En ese momento la puerta del restaurante se abrió de nuevo. Una mujer con un vestido sencillo y el maquillaje corrido entró tambaleándose. Kenji. ¿Dónde está Kenji? Las lágrimas corrieron por su rostro y el pánico se reflejó en sus ojos. Esa es la señora Otsuka Mami, Takashi dijo, dando un paso adelante para bloquearla. Señora, por favor, cálmese. Todavía estamos reuniendo pruebas. Ante la noticia Mami se desplomó y sollozó en el suelo. ¿Cómo y? Estaba bien cuando se fue esta mañana y entre los espectadores, un joven camarero agarraba una bandeja con fuerza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Su mirada se clavó en Mami, con un remolino de dolor, adoración, y satisfacción, parpadeando en sus ojos. Dolor, adoración y satisfacción. Ninguna de esas fugaces microexpresiones se escapó a la atención de Noche Blanca. Interesante. Noche Blanca cortó un bocado de postre y se lo metió entre los labios. La respiración del camarero era entrecortada. Por mucho que intentara ocultarlo, el cóctel de euforía y pavor posterior al asesinato brilló como un faro para Observation Aki. Conan, escabulléndose bajo las mesas, se lanzó a través del bosque de piernas. Había notado el extraño comportamiento del camarero. El hombre no podía apartar los ojos de la señora Otsuka. Su mirada era demasiado intensa. Hola, hermano mayor. Conan apareció frente al camarero, inclinando dulcemente la cabeza. ¿Me podrías dar un vaso de agua? Tengo muchísima sed. Sobresaltado, el camarero casi dejó caer su bandeja. Ah, claro, chaval. Un momento. Se dio la vuelta, nervioso, para ir a buscar el agua. Conan lo vio irse y un destello blanco se deslizó sobre sus lentes. Inspector Megure. Kogoro rugió, señalando con un dedo a Mami que lloraba. El asesino obviamente eres tú. Lo seguiste, furioso porque te dejaría sin dinero, y lo apuñalaste en el baño. El silencio se apoderó de la habitación. Eri se pellizcó el puente de la nariz y puso cara de: no conozco a este idiota. Señor Mori, Megure suspiró, exasperado. Es una habitación cerrada, y la señora Otsuka llegó después del hecho. Kogoro vaciló y luego bramó. Luego contrató a un sicario. El culpable sigue en este restaurante. Megure lo miró derrotado. El método de proceso de eliminación de Kogoro era legendario en la sede. A quien primero acusó se le garantizó su inocencia. Aún así, la última parte sonaba cierta. El asesino tenía que estar allí. La mirada de Megure recorrió la habitación. Comensales, camareros, cocineros, menos de 20 almas. Todos intercambiaron miradas inquietas. La tensión espesaba el aire. Sencillo. Kogoro se ajustó la corbata y señaló con un dedo, confiado, hacia el joven camarero. Oye, chico de la bandeja. Estabas más cerca del baño y parecías nervioso. Confiésalo. El camarero se sobresaltó como si hubiera recibido un disparo y su bandeja se volvió a tambalearse. No. Solo traje agua, agua entregada. Me pareció más bien la extrema unción. Kogoro avanzó, rociando saliva. Te colaste, lo apuñalaste y luego se quedó congelado a mitad de la frase. Rascándose la cabeza, con el rostro rígido. Entonces, ¿y cómo funcionaba la habitación cerrada? Eri resopló, ajustándose las gafas. Acusar a la gente antes de descubrir el método. Un clásico de los grandes detectives. Cállate. Espetó Kogoro, con la cara roja. Debe ser un aparato. O una llave de repuesto. Una voz infantil interrumpió. ¿Alá? Qué raro.
Todas las cabezas giraron. Conan se arrodilló junto a la puerta del baño, sosteniendo algo transparente que brillaba bajo las luces. Tío oficial, ¿qué es esto? Megure se apresuró y lo tomó. ¿Será Lee? Ultrafino, incoloro, con corte limpio en ambos extremos. Virtualmente invisible a menos que lo busques. ¿Dónde fue exactamente? Preguntó. Conan señaló el cerrojo dentro de la cerradura. Enrollado alrededor de la perilla. Solo un poquito, pero ahí está. Y señaló una línea tenue en el marco superior de la puerta. Hay un surco fino, como si tuviera una cuerda clavada en él. Como veterano que era, la mente de Megure presentó la imagen. Hizo girar el filamento casi invisible bajo la luz. ¿Será Lee? Miró hacia atrás, al perno que todavía colgaba en el marco en ruinas. ¿De qué sirve eso? Aunque gire alrededor de la perilla, no se puede girar desde afuera. Kogoro se inclinó y se burló. Tal vez Otsuka planeaba pescar en el baño, es broma. Eri le lanzó una mirada gélida. Vacía tu cabeza y podríamos almacenar carpas allí. Antes de que Kogoro pudiera replicar, alguien tiró de su pantalón. Conan señaló la tenue ranura encima del marco. Tío, mira. Si doblas la cuerda, las enrollas alrededor del pomo, luego pasas ambos extremos por encima de la puerta y por la abertura superior. Él hizo una pantomima, guiándolos con su voz infantil. Un buen tirón hace girar el cerrojo. Suelta un extremo y saca todo el conjunto. La habitación está cerrada al instante. Los ojos de Megure se iluminaron. Camino hacia la puerta, ensayando los movimientos. La teoría era impecable. Así que ese es el truco. Giró, recorriendo la habitación con ojos de halcón. El método está descifrado. El asesino está aquí. ¿Quién aquí tenía este sedal? Las miradas de todos comenzaron a moverse de una persona a otra. La tensión en el aire era tan espesa que casi se podía tocar. Tras un momento de silencio atónito, Mouri Kogoro intervino como si la deducción hubiera sido suya. Se aclaró la garganta con orgullo y volvió a señalar con el dedo acusador al joven camarero que había mantenido la cabeza gacha. Inspector, no es necesario buscar más. Su dedo tocó tan cerca que casi tocó la nariz del camarero. El asesino eres tú. Usando tu posición, encontraste seda en el almacén del restaurante y lo usaste para crear el truco de la habitación cerrada. El joven camarero retrocedió aterrorizado, su rostro estaba blanco como el papel. No. No fui yo. No sé nada de Seral. Conan, escondido detrás de Mouri, observaba todo con fría indiferencia. La boca de Conan se torció, típica del tío Mouri. Sin embargo, por ridículo que fuera el método, el anciano había dado con la verdad. Desde que captó esa mirada fugaz entre el joven camarero y la esposa de la víctima, Otsuka Mami, Conan los había marcado a ambos. Inspector, quizás deberíamos investigar primero, le susurró Takashi Shoup al inspector Megure. Basándonos en suposiciones y el inspector Megure ascendió. Por supuesto que no condenaría solo por la palabra de Mouri. Todos, quédense donde están. Los interrogaremos y registraremos uno por uno. Su voz resonó por todo el restaurante, intensificando el ambiente ya de por sí agobiante. En ese momento, Conan detectó un detalle crítico. Cuando sonó la orden de la policía, la mirada del joven camarero se dirigió instintivamente hacia Otsuka Mami. En esa mirada, preocupación, seguridad y un dejo de férrea resolución. Y Otsuka Mami, todavía sollozando detrás de sus dedos, devolvió una señal igualmente rápida, casi imperceptible, a través de las grietas de sus manos. Esa no era la mirada que intercambiaban dos desconocidos. El corazón de Conan se hundió. Se conocen. Entonces, ¿por qué fingir ser extraños? La búsqueda se llevó a cabo metódicamente. Takagi y otro oficial comenzaron a revisar a todos los hombres en la habitación. Bolsillos, pertenencias, nada pasó por alto. Cuando llegaron al joven camarero, su cuerpo se puso visiblemente rígido. Por favor, Cooper, dijo Takagi, en tono serio. El camarero respiró profundamente y levantó los brazos, dejando que el oficial lo registrara. Takagi lo cacheó meticulosamente, desde los bolsillos hasta los puños de los pantalones, cada centímetro. El camarero permaneció rígido, con sudor frío perlándose en su frente, luchando por mantener la calma. Un momento después, Takagi se enderezó y negó con la cabeza mirando al inspector Megure. Inspector, no lleva nada. La expresión de Mouri se congeló y su dedo acusador quedó colgando en el aire. ¿C como I? Eri Kisaki levantó su café, sopló sobre el borde y sus ojos brillaron con abierta burla. Acusaciones sin fundamento. Parece que el Kogoro durmiente solo piensa con claridad cuando está dormido. Pero tú y...
La cara de Mowry se puso roja como el hígado. El inspector Megure se masajeó las sienes, acostumbrado a las riñas de la pareja. Llamó a sus hombres con la mano. Entonces registren a todos dentro. El asesino sigue entre nosotros. Ante este orden la atmósfera se volvió aún más pesada. Los comensales se quejaron pero obedecieron ante la mirada de los oficiales. Conan, agachado debajo de una mesa, observaba todo con gélida calma. Su mirada oscilaba entre el joven camarero y la viuda llorosa, Otsuka Mami. Sin pruebas, la acusación del tío era mera farsa. Sin embargo, Conan confiaba en su propio juicio. Estos dos compartían un vínculo oculto. Ese fugaz intercambio de miradas lo demostraba. Maldita sea, ¿dónde está la evidencia? El sedal es fino y fácil de desechar. Si el culpable ya lo tiró, no, espera. La mirada de Conan se dirigió a las manos del camarero. Desde el principio, el puño izquierdo del hombre había apretado algo. Incluso durante la búsqueda solo lo había aflojado por un instante y luego lo había vuelto a agarrar. Era un encendedor de metal. La mente de Conan se encendió. El lugar más peligroso es el más seguro. La búsqueda continuó. Pronto se revisará el siguiente grupo. Conan no podía esperar más. Salió de debajo de la mesa y, mientras todos observaban a la policía, corrió tranquilamente hacia el camarero. Señor. Con su voz más inocente gritó, tropezando deliberadamente y chocando contra las piernas del hombre. Ah. Tomado por sorpresa, el camarero se tambaleó. El encendedor voló de sus manos, deslizándose por el suelo con un ruido seco. Perdón, perdón. No fue mi intención. Conan se disculpó, se lanzó hacia adelante y reconoció el encendedor antes que nadie. Vaya, qué encendedor más chulo. Sostuvo el cipo plateado en alto, jugando al niño curioso y atrayendo las miradas cercanas. Señor, ¿puedo mirarlo? El rostro del camarero palideció y se abalanzó para recuperarlo. Los niños no deberían jugar con eso, son peligrosos. Solo un vistazo, ¿de acuerdo? Conan se hizo a un lado ágilmente, mientras sus pequeños dedos ya palpaban el encendedor. Aquí lo tienes. En el fondo sintió un pequeño problema, imperceptible para la mayoría, pero absolutamente obvio para alguien que trataba con aparatos todos los días. Él presionó fuerte. Hacer clic. La carcasa del encendedor se partió por la mitad, revelando un interior ahuecado. Sin algodón, sin pedernal. Solo un hilo cuidadosamente enrollado, casi invisible. Línea de pesca. Lo encontré. El corazón de Conan dio un salto. Pero antes de que pudiera llamar al inspector Megure, una mano grande apareció desde atrás, arrancó el encendedor y le dio un fuerte golpe en la cabeza. Golpear. Sí. Con los ojos llorosos, Conan se llevó las manos al cráneo. Maurice frunció el ceño y devolvió el encendedor al camarero de rostro ceniciento. Mocoso. Deja de interferir con la investigación policial. Maldición, ese detective despistado. Frotándose la cabeza dolorida, Conan observó cómo el camarero cerraba el encendedor con frenética prisa. Ya no podía confiar más en su tío. Levantó silenciosamente su brazo izquierdo hacia la nuca de Mowry. La tapa del reloj tranquilizante se abrió de golpe. Es hora de que el gran detective duerma una vez más. En otro rincón del restaurante. Noche Blanca observaba todo, con la comisura de su boca curvada en señal de diversión. Este mocoso realmente es algo. Sin ningún poder sobrenatural, confiando únicamente en la observación y la lógica para llegar a este punto, es el pináculo de los límites mortales. Pero ¿y resolver todos los casos de esta manera no resulta aburrido? Al ver a Conan a punto de presionar el reloj, Noche Blanca de repente se sintió un poco desinteresado. Fue como ver una obra de teatro cuyo final ya se conoce. Los actores lo dan todo, pero para un espectador omnisciente, la emoción desaparece. Ya que se supone que son unas vacaciones y ¿por qué no divertirse un poco? Levantó el jugo de naranja que tenía delante y tomó un sorbo. Una fuerza mental invisible se extiende como agua, envolviendo con precisión al joven camarero. Justo cuando Conan estaba a punto de presionar el botón del tranquilizante. El joven camarero, que se había sentido secretamente aliviado de haber logrado pasar, se sobresaltó violentamente. El pánico, el miedo y el alivio en su rostro desaparecieron, reemplazados por un vacío y un entumecimiento inquietante. Lentamente, aflojó la mano que sostenía el encendedor y, como una marioneta con cuerdas, avanzó hacia el centro del restaurante. La mirada de todos se vio atraída por sus extraños movimientos. Oye, ¿qué estás haciendo? Ladró el inspector Megure, frunciendo el ceño.
Ignorándolo, el camarero habló en un tono monótono y sin emociones. Lo maté. Una sola frase congeló todo el restaurante en un silencio sepulcral. El aire pareció solidificarse. El dedo de Conan, a punto de disparar el tranquilizante, se congeló en el botón. Levantó la cabeza y miró con incredulidad al camarero que se había adelantado. ¿Kukei? Mouri Kogoro también estaba aturdido. Había estado regañando a Conan, y ahora el sospechoso que había señalado al azar estaba confesando. Comienza la música de fondo. Maté a Otsuka Kenji. Continuando con ese tono robótico, el camarero miró hacia adelante con ojos vacíos. Él maltrataba a Mami constantemente, tratándola como si fuera su propiedad. Estamos verdaderamente enamorados. Para escapar de él, planeamos todo esto. Miró hacia Otsuka Mami que se desplomó en el suelo, pero no había amor en su mirada, solo un silencio sin vida. Otsuka Mami se quedó estupefacta, mirando a su amante, incapaz de comprender por qué los estaba exponiendo. El arma era un cuchillo de cocina que tomé de antemano. Llevaba guantes y lo escondí. Le puse laxantes a la bebida del señor Otsuka y lo atraje al baño. En cuanto al truco de la habitación cerrada y el camarero levantó el encendedor que tenía en la mano y, delante de todos, presionó el cierre oculto. Hacer clic. La carcasa del encendedor se abrió, revelando un sedal transparente cuidadosamente enrollado en su interior. Até el sedal al pomo interior del cerrojo, lo pasó por el marco de la puerta y tiré desde afuera para cerrarla. Luego, tiré del sedal hacia atrás y lo escondí en un encendedor personalizado. Expuso el método y la evidencia de forma clara y metódica. Ni un atisbo de vacilación en todo el tiempo. El inspector Megure y los oficiales se quedaron sin palabras. Nunca en sus vidas habían visto a un culpable tan cooperativo. Se omitió por completa la fase de deducción. Se pasó directamente a la confesión y a la explicación. Con la confesión del camarero, Otsuka Mami se derrumbó por completo, gimiendo en el suelo mientras admitía todo. Jajaja. Sabía que eras tú. Después de un breve aturdimiento, Mouri Kogoro reaccionó con las manos en las caderas y riendo con orgullo. Mira. Bajo la presión del gran detective Mouri Kogoro, cualquier asesino se ve obligado a revelar su verdadera identidad y finalmente confiesa tras un colapso mental. Le dio una palmada en el hombro al inspector Megure, escupiendo saliva. Inspector Megure, fue una solución rápida, ¿verdad? Conmigo, la eficiencia está garantizada. Los oficiales y comensales que se encontraban allí lo miraban con admiración. Como se esperaba del Kogoro durmiente. Él solo tuvo que quedarse allí y el culpable se rindió. Asombroso. En medio de los elogios, solo Conan permaneció inmóvil. Su mano izquierda todavía apuntaba, la tapa del reloj estaba abierta, pero el objetivo había desaparecido. Todo había terminado. ¿Pero por qué? La mente de Conan estaba en caos. Algo estaba mal, terriblemente mal. ¿Qué carajo, hombre? ¿Qué se supone que significa esto? Entonces, ¿qué sentido tenía toda la evidencia que con tanto esfuerzo encontré? ¿El culpable sufrió una crisis nerviosa y se entregó voluntariamente? Esto no encaja en absoluto con la psicología criminal. Alguien capaz de planear un asesinato tan elaborado en una habitación cerrada jamás tendría nervios tan frágiles. Sin embargo, en medio de este absurdo coro de alabanzas y en el centro del restaurante, el joven camarero que acababa de confesar de repente se convulsionó. Sus ojos, una vez vacíos, recuperaron una chispa, pero era puro terror y desconcierto. ¿Qué acabo de decir? Su voz era ronca y temblorosa, un temblor que él mismo no había notado. Miró el encendedor abierto que tenía en la mano y el sedal enrollado. Luego, miró a los oficiales que lo rodeaban y a su amante Mami que sollozaba en el suelo, con desesperación en sus ojos. Finalmente su mirada se posó en Mouri Kogoro, gesticulando y alardeando. En un instante, cada fragmento de memoria fracturada volvió a unirse en su mente. Acababa de confesar todo delante de todos. El método, el motivo, donde se ocultó la evidencia, cada último detalle. ¿Cómo pudo pasar esto? Estuvo a punto de escapar. La policía no tenía ninguna prueba. Si hubiera seguido negándolo, habría salido libre en minutos. ¿Por qué su cuerpo le había desobedecido? ¿Por qué su boca había dicho esas cosas? Era como si una voz en su cabeza le hubiera dado órdenes y su cuerpo, como una marioneta con hilos, obedecía cada orden. Un frío que le llegó hasta los huesos y un miedo desbordante lo invadieron por completo. No y no. Un grito ronco y retorcido salió de su garganta, destrozando la calma ridícula del restaurante.
Su rostro, una vez amable, se contorsionó por el terror y la rabia, con los ojos inyectados en sangre y una apariencia completamente trastornada. Se acabó. Todo había terminado. Su vida y el futuro de Mami habían sido destruidos en esos pocos minutos de confesión. ¿Por qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Su cerebro gritaba y aullaba, pero no encontró respuesta. Él solo sabía que todo había terminado. Su vida y su futuro con Mami habían sido arrojados al abismo por aquella extraña confesión. No y no. No lo hice. No maté a nadie. El camarero aullaba como un loco, balbuceando mientras intentaba negar las palabras que acababa de pronunciar. Era falso. Todo falso. Alto. No te muevas. El inspector Megure y el oficial Takagi reaccionaron de inmediato, sacando sus pistolas y avanzando paso a paso. Los cañones negros de las armas de la policía fueron la gota que colmó el vaso. El instinto de supervivencia superó por completo a la razón. La mirada del camarero recorrió la sala y finalmente se fijó en el cuchillo de carne que estaba sobre una mesa vacía. Ah. Se abalanzó, agarró el cuchillo y lo agitó salvajemente, obligando a los oficiales a retirarse. No te acerques. Atrás. El restaurante inmediatamente se quedó sumido en el caos. Los comensales gritaban y se acurrucaban en los rincones. La cara de Mori Ran se puso blanca. Ella protegió a Conan detrás de ella por reflejo. El rostro de Mouri Kogoro, momentos antes triunfante, ahora estaba marcado por la tensión y la conmoción. Oye. Cálmate. Suelta el cuchillo. Ladró el inspector Megure, con la frente perlada de sudor frío. Un culpable cuya mente está loca es más peligroso que cualquier criminal de sangre fría. Pero el camarero no escuchó ni una palabra. Sus ojos recorrieron a la multitud en pánico, buscando cualquier posibilidad de escape. Vio a la policía, vio a Mouri Kogoro, vio a Otsuka Mami desplomada en el suelo, con los ojos llenos de desesperación, luego vio a Eri Kisaki. Esa mujer elegante y serena sentada sola junto a la ventana. Ella parecía frágil, no representaba ninguna amenaza y era la más cercana a él. Ah. Con un rugido incoherente, se abalanzó sobre ella como una bestia acorralada. Cuidado. Eiri. El inspector Megure y Mouri Kogoro gritaron al unísono, demasiado tarde. Eri Kisaki reaccionó rápido, intentando esquivar el momento en que se abalanzó, pero su velocidad y brusquedad fueron demasiado grandes. El cuchillo de carne frío y grasiento por la grasa de la carne presionaba con fuerza contra su delicado cuello blanco. Los gritos en el restaurante murieron en un instante. El tiempo pareció congelarse. No y no te acerques más. Con un brazo alrededor del cuello de Iri, el camarero presionó la hoja con tanta fuerza que le cortó la piel, formándose una delgada línea roja. Su pecho se agitaba y su voz temblaba de terror y frenesí. Retrocede o la mataré. A Mouri Kogoro se le heló la sangre. Miró fijamente el cuchillo que Iri sostenía en el cuello. Por primera vez, su rostro, habitualmente arrogante, mostró un horror manifiesto. Bastardo. Si la tocas, te. Rugió con los puños apretados, pero sin atreverse a dar un paso adelante. Kogoro. Tranquilo. No lo provoques. El inspector Megure lo jaló hacia atrás y le gritó al camarero. Tranquilo. No te precipitas. Podemos hablar de tus exigencias. Un coche. Consíganme un coche, con el depósito lleno, ya. Gritó el camarero, apretando con fuerza a Eiri. Eiri se atragantó, su rostro se enrojeció, pero sus ojos permanecieron notablemente tranquilos. Tos, no puedes escapar, dijo con voz áspera. Si te rindes ahora, aún puedes pedir clemencia. Cállate. Cállate la boca. Sus emociones explotaron. La espada presionó aún más fuerte. Eiri. Mamá. Los gritos de Mouri Kogoro y Ran se superpusieron. De acuerdo. Vamos por el coche. El inspector Megure, sudando profusamente, apaciguó al camarero mientras le hacía una señal disimulada a Takagi. Tranquilo, no le haremos daño al rehén. Conan, escondido detrás de Ran, estaba rígido como una piedra. Su mente corría más allá de sus límites, buscando una salida. Un destello plateado apareció desde un rincón del restaurante. Un grito inhumano rompió el enfrentamiento. Ah. Era el joven camarero quien tenía a Eiri como rehén. La agonía reemplazó la locura en su rostro. Su brazo alrededor del cuello de Eiri se abrió cuando una fuerza colosal lo tiró hacia atrás. Estallido. Se escuchó un impacto sordo. Eiri se tambaleó y se liberó, con las rodillas dobladas, y Mouri Kogoro la atrapó justo a tiempo. Todas las miradas se dirigieron hacia la fuente del sonido.
Entonces todos se quedaron paralizados. El mismo tiempo pareció detenerse. El camarero, que antes estaba enloquecido, ahora estaba colgado en una pose inquietante, clavado en la pared detrás de él. Atrapado en su mano derecha. Atravesando esa mano y anclándola a la pared estaba el mismo cuchillo de carne que todos sabían que debería haber estado sobre una mesa. La hoja de plata atravesó el centro de su palma, con la punta hundida en el yeso, dejando solo el mango manchado de sangre temblando bajo las luces. La sangre goteaba sobre el acero, golpeando el suelo pulido, tic, tic, mi mano y mi mano. ¡Ay! Después de un silencio atónito, el camarero se hizo aún más fuerte por el dolor insoportable. Eiri. ¿Estás herida? El rugido de Mouri Kogoro hizo que todos retrocedieran. Le revisó el cuello. Al ver el fino corte, sus ojos se pusieron rojos como la sangre. Bastardo. Su furia aumentó y luego se atascó en su garganta al ver al camarero inmovilizado como si fuera un espécimen. Mamá. Ran corrió, sollozando, y sostuvo a la pálida Eiri. Apoyándose en su hija, Eiri jadeaba, sus dedos tocaban su cuello, cálidos y húmedos. Ella estaba viva. Ella miró fijamente al agresor inmovilizado, al cuchillo que le atravesaba la mano y, por una vez, la mente aguda de un abogado de primer nivel se quedó en blanco. ¿Cómo había llegado el cuchillo allí? Sujétenlo. El inspector Megure les gritó a los atónitos oficiales. Se despertaron de golpe, corrieron hacia adelante y sujetaron al ahora indefenso camarero mientras otro intentaba sacar el cuchillo de la pared. Las gafas de Conan se deslizaron hasta la punta de su nariz. Su rostro estaba vacío. ¿Qué fue esto? ¿Un cuchillo arrojadizo? ¿Podría un humano hacer eso? Es imposible. El aire en el restaurante parecía congelado. Solo los gemidos intermitentes de aquel joven camarero, como uñas raspando una pizarra, rechinaban los tímpanos de todos. Ah, mi mano, estaba colgado contra la pared, con los dedos de los pies apenas tocando el suelo y su cuerpo se retorcía incontrolablemente por el intenso dolor. El cuchillo de mesa que atravesaba su palma era como un clavo de acero soldado a la pared, permaneciendo completamente inmóvil. Era un cuchillo de mesa utilizado para cortar beef Wellington. La punta era redondeada y la hoja tenía estrías finas, cuidando de cualquier función de perforación. Sin mencionar el hecho de penetrar los huesos de la mano de un hombre adulto y luego hundirse profundamente en una pared de hormigón armado. Olvídese de la fuerza humana. Ni siquiera una pistola podría lograr esto necesariamente. Rápido. ¿Qué hacen ahí parados? Sálvenlo. Llamen a una ambulancia. El inspector Megure fue el primero en recuperar el sentido y les gritó a los aturdidos oficiales de policía. Takashi Shou corrió apresuradamente, intentando rescatar al camarero. Agarró el mango manchado de sangre con ambas manos, respiró profundamente y empujó hacia afuera con todas sus fuerzas. ¡Ja! No se mueve. El camarero soltó un grito como el de un cerdo sacrificado. ¡Ah! Me duele, me duele, me duele. No te muevas. Por favor, no te muevas. Sudando profusamente, Takashi Shou miró hacia atrás torpemente. Inspector, eso no sale. Nani. Los ojos del inspector Megure se abrieron mientras avanzaba a grandes zancadas. Observó el cuchillo de mesa, del que casi solo se veía el mango. El yeso de la pared circundante presentaba grietas radiales y aún caía polvo fino. Este muro era un muro de carga. Ustedes dos, usen su fuerza juntos. Ordenó el inspector Megure. Dos corpulentos oficiales de patrulla dieron un paso al frente. Uno sujetó la muñeca del camarero para evitar lesiones secundarias, mientras que el otro incluso tuvo que apoyar un pie contra la pared para hacer palanca, agarrando el mango con ambas manos. 1, 2, 3. Grieta. Acompañado por un ruido de rechinamiento de muelas y algunos trozos de hormigón que volaron, el cuchillo de mesa finalmente fue arrancado con fuerza. Los ojos del camarero se pusieron en blanco y se desmayó directamente por el dolor, deslizándose su cuerpo flácido hasta el suelo. Al mirar aquel cuchillo de mesa tan deformado, con la hoja retorcida como un trozo de masa frita, todos los policías presentes se quedaron boquiabiertos al unísono. ¿Es esto algo que un humano puede hacer? Este es simplemente un tiranosaurio humanoide. Las miradas de todos, como limaduras de hierro atraídas por un imán, se desplazaron al unísono de aquel cuchillo retorcido a una mesa en un rincón del restaurante. Allí estaba sentado un joven. Cabello plateado, ropa casual, postura perezosa. El joven era delgado y no mostraba signos de ningún entrenamiento. El inspector Megure finalmente se recuperó de su shock.
Secó el sudor frío de la frente y caminó hacia la esquina con pasos algo rígidos. Takagi Shoub lo seguía de cerca, con la mano en la pistola reglamentaria que llevaba en la cintura, pero sus dedos temblaban ligeramente. Frente a un monstruo capaz de lanzar un cuchillo de mesa como si fuera un proyectil perforante con las manos desnudas, la sensación de seguridad que podía proporcionar una pistola era realmente limitada. Señor. El inspector Megure se detuvo frente a la mesa, con la garganta seca. ¿Arrojaste ese cuchillo? Noche Blanca dejó la servilleta y miró hacia arriba. Él reveló una sonrisa amable. Así es. ¿Hay algún problema, oficial? No, no hay problema. No, hay un problema. El inspector Megure estaba incoherente. Respiró hondo, intentando con todas sus fuerzas mantener su dignidad de inspector adjunto. Domina a un criminal y rescataste a un rehén. Es un acto de valentía. Pero, ¿cómo lo hiciste? Noche Blanca cogió sin prisa la servilleta para limpiarse las comisuras de la boca. En realidad, esto es solo una técnica de autodefensa de mi ciudad natal. ¿Eh? Las bocas del inspector Megure y Takagi Shoub se abrieron al mismo tiempo, sus mandíbulas casi tocaron el suelo. ¿Técnica de autodefensa? Noche Blanca decía tonterías sin pestañear, incluso con un atisbo de miedo. La situación era muy crítica en ese momento, así que no pensé demasiado. Simplemente no esperaba que la calidad de las paredes de este restaurante fuera tan mala. El gerente del restaurante, que escuchaba desde cerca, casi se conmovió hasta las lágrimas. ¡Qué injusticia! Señor, ten piedad. Este es un muro de carga de hormigón armado de verdad. No me atreví a malversar ni un céntimo del dinero de la región. En cualquier caso, gracias a tu intervención se evitó una tragedia. Aunque el inspector Megure tenía el estómago lleno de quejas, solo pudo saludar con un tono profesional. Sin embargo, aún podríamos necesitar su cooperación para una declaración posterior. No hay problema, afirmó Noche Blanca con una sonrisa. A estas alturas, el alboroto que había allí también se había calmado. Eri Kisaki caminó, apoyada por Mori Ran. Esta reina del mundo legal, que habitualmente dominaba la sala del tribunal, todavía tenía el rostro pálido y la fina mancha de sangre en su cuello parecía sorprendente. Pero sus ojos habían recuperado la compostura. Ella se acercó a Noche Blanca y le hizo una profunda reverencia. Señor, le estoy verdaderamente muy agradecido. La voz de Eri Kisaki era un poco ronca, pero denotaba sinceridad. Si no hubieras intervenido, me temo, no terminó, pero todos entendieron las consecuencias. El asesino se había vuelto completamente loco en ese momento. Ese golpe con el cuchillo seguramente habría provocado la ruptura de la arteria carótida. No fue nada. Wittenite agitó su mano, su mirada recorrió el rostro de Eri Kisaki, que aún conservaba su encanto, con un destello de apreciación en sus ojos. Sí. Muchas gracias. Mouri Kogoro también se acercó. Aunque normalmente parecía poco confiable y siempre estaba discutiendo con su esposa, la ansiedad y el miedo en sus ojos en ese momento eran genuinos. Tomó la mano de Noche Blanca y la estrechó vigorosamente, incoherente por la emoción. Soy el gran detective Mouri Kogoro. De todos modos, gracias por salvar a Eiri. Si alguna vez necesitas algo en el futuro, solo ven a mí. Papá. Mori Ran tiró de la manga de su padre con cierta vergüenza y luego le dedicó a Noche Blanca una sonrisa radiante. Señor, muchas gracias. Me llamo Mori Ran, él es mi padre Mouri Kogoro y ella es mi madre Eri Kisaki. Hizo una pausa, sus ojos claros brillaron con una luz curiosa. ¿Eso de ahora, podría ser que eres chino? Noche Blanca levantó una ceja. Ah. ¿Se nota? Por tu nombre. Mori Ran señaló la tarjeta de crédito que Wittenite había dejado sobre la mesa antes, la cual tenía el pinyin impreso. Bai Ie, es un nombre chino, ¿verdad? Y esa técnica de la daga voladora la he visto en películas. Creo que se llama, la daga voladora del pequeño Lee. Noche Blanca no pudo evitar reír a carcajadas. ¿La pequeña daga voladora de Lee? Tienes razón. Noche Blanca empezó a decir tonterías con cara seria. Exacto. Es la pequeña daga voladora de Lee. Este humilde discípulo estudió con Lee Shunwan. ¡Qué increíble! Los ojos de Mori Ran se iluminaron. Como capitana del equipo de karate, su admiración por los fuertes era innegable. Poder hacer eso con un simple cuchillo de mesa no es kung fu común. ¿Podrías pedirte ayuda si hay alguna posibilidad? Ran Echan, las manos de ese hermano mayor son tan blancas. De repente, una voz infantil e ingenua interrumpió la admiración de Mori Ran. De alguna manera, Conan se había colado entre los dos.
Él levantó la vista con esa sonrisa inocente que lo caracterizaba, pero sus pequeñas manos se agarraron sin contemplaciones la mano derecha de Nocheblanca. Vaya. Los dedos de mi hermano mayor son tan finos y largos que no tiene ni un solo callo. Mientras Conan hablaba, sus dedos recorrieron rápidamente la palma de Nocheblanca, las yemas de los dedos y la membrana entre el pulgar y el índice. Ninguno. Absolutamente ninguno. El corazón de Conan estaba agitado. Las personas que practican con armas de fuego tienen callos en las membranas interdigitales de las manos y en los dedos índice. Las personas que practican kendo tienen callos en las palmas. Las personas que practican karate o boxeo tienen callos en los nudillos. Incluso para alguien que practique esta técnica especial de lanzamiento de daga voladora, seguramente quedarán marcas por la fricción a largo plazo en las yemas de los dedos. Pero las manos de esta persona, la piel era delicada y suave, las articulaciones bien definidas. Eran prácticamente más perfectas que las manos de un pianista. Pequeño amigo, ¿has visto suficiente? Una voz ligeramente juguetona vino desde arriba. Conan se congeló abruptamente, levantando la vista para encontrarse con los ojos de Nocheblanca, que estaban llenos de una media sonrisa. Esos ojos eran tranquilos y profundos, como si pudieran ver a través del alma del estudiante de secundaria escondida debajo del caparazón de este niño en una sola mirada. Esa sensación de estar completamente descubierto hizo que a Conan se le erizaran los pelos de la nuca al instante. Ah. Lo siento, gran hermano. Conan reaccionó rapidísimo, volviendo al instante a su inocente actitud de estudiante de primaria, rascándose la nuca y riendo tontamente. Porque las manos de gran hermano son tan bonitas, nunca había visto las manos de un niño tan blancas y suaves, igual que las de una niña. Conan. Eso es muy grosero. Moriran empujó a Conan hacia atrás y sin contemplaciones le dio un fuerte golpe en el frente. Sí. Conan se agarró la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. Moriran se inclinó ante Wittenite en señal de disculpa. Lo siento mucho, señor Bailey. Este niño suele ser malcriado y siempre dice tonterías. No importa. Nocheblanca retiró la mano e incluso sacó una toallita húmeda de su bolsillo, limpiando lenta y metódicamente el lugar que Conan acababa de tocar. Esta acción provocó que la comisura de la boca de Conan se contrajera. ¿Este tipo es un germofóbico? En realidad, el niño no está equivocado. Las artes marciales de nuestra secta tienen el efecto de realzar la belleza y nutrir la piel. Realzando la belleza y nutriendo la piel. Pequeños corazones aparecieron en los ojos de Moriran y Erikisaki. ¿Mejorar la belleza y nutrir la piel? Estas palabras fueron como un hechizo mágico que perforó instantáneamente las defensas psicológicas de las dos mujeres presentes. Los ojos de Erikisaki, que aún contenían cierta sorpresa, de repente se iluminaron, e incluso su respiración se aceleró ligeramente. Moriran incluso juntó sus manos, sus grandes ojos se llenaron de una luz esperanzadora, olvidándose por completo de la sangrienta escena de hace unos momentos. Para una mujer, volverse bella y permanecer siempre joven son objetivos fundamentales grabados en sus genes. Incluso una reina del mundo legal y una capitana de karate no fueron la excepción. ¿Es cierto, señor Baie? Erikisaki se tocó la mejilla inconscientemente. Aunque se mantenía bien, las marcas del tiempo y el agotamiento del trabajo prolongado y bajo presión aún le dejaban finas líneas en las comisuras de los ojos. ¿Puede este arte marcial realmente mejorar la condición de la piel? Nocheblanca apareciendo solemnemente. Por supuesto. Las artes marciales de Waxia enfatizan el cultivo interno y externo, haciendo circular el ki por el cuerpo. Este ki puede limpiar los meridianos y revitalizar la sangre. Cuando la sangre es abundante, la tez es rosada. Cuando los meridianos están limpios, la piel es delicada. En mi secta, practicar a un alto nivel puede incluso retrasar el envejecimiento y mantener una apariencia juvenil. Estaba diciendo tonterías. Puro dispar. Pero Erikisaki y Moriran no lo sabían. Mirar la piel de Wittenite, que era tan delicada como un huevo pelado e incluso tenía un brillo similar al jade, era simplemente el anuncio en vivo más poderoso. Sugoi. Moriran no pudo evitar exclamar, su mirada hacia Nocheblanca pasó de la admiración al fervor. Con razón el señor Baie luce tan joven. Su piel es tan hermosa que hasta yo estoy celosa. Conan se quedó de pie a un lado, con la boca moviéndose violentamente y sus ojos de pez muerto casi rodando hacia la parte posterior de su cabeza. Oye, estas líneas suenan exactamente como las de un estafador callejero que vende pastillas para la vitalidad. ¿Cómo pueden ustedes dos, que suelen ser tan astutos, creerse esto?
¿Es esto simplemente la naturaleza de la mujer? Demasiado aterrador. HMPH, un montón de tonterías. Mouri Kogoro frunció el labio e intervino con desdén. ¿Qué Kigon? ¿Qué preservación de la juventud? Creo que este chico guapo simplemente se mantiene bien. Ran, no te dejes engañar por esas palabras floridas. Eric Isaki lo miró fríamente. Algunas personas son descuidadas, con barrigas cerveceras a punto de estallar. Naturalmente, no pueden comprender un reino tan profundo. Nani. ¿Quién dice que tiene barriga cervecera? Mouri Kogoro parecía un gato al que le pisaron la cola, respirando con fuerza e intentando medir el estómago. Este es el encanto de un hombre maduro. ¿Encanto, entiendes? Eric Isaki soltó un resoplido frío, giró la cabeza para ignorarlo y miró a Noche Blanca con una sonrisa amable. Señor Bailie, si me permite preguntar, ¿pueden los extranjeros aprender este arte marcial? Aquí viene. Noche Blanca se rió por dentro. Dejó la toallita húmeda, su mirada no estaba puesta en Eric Isaki, sino en Mori Ran, que esperaba expectante a su lado. Este arte marcial tiene exigencias muy altas de aptitud. No todo el mundo puede practicarlo. La luz en los ojos de Mori Ran se atenuó levemente. Veo, correcto, una técnica secreta que permite lanzar cuchillos de mesa como si fueran balas debe ser un secreto muy bien guardado. Sin embargo, Noche Blanca cambió su tono, y la comisura de su boca se curvó en un arco juguetón. Si es la señorita Mori Ran, quizás podrías intentarlo. Mori Ran levantó la vista bruscamente, gratamente sorprendida. ¿Eh? ¿Yo? ¿En serio? Por supuesto. Wittenite se levantó y caminó hacia Mori Ran. Conan, que estaba parado entre los dos, fue directamente ignorado por Noche Blanca debido a su desventaja de altura. Un aroma suave y fresco la inundó. Al ver ese hermoso rostro tan cerca, el corazón de Mori Ran no pudo evitar un vuelco, y dos nubes rojas se posaron en sus mejillas. Señor Bailie? Aunque me gustaría enseñarte, antes de eso, necesito revisar tu estructura ósea. La voz de Noche Blanca era cálida como el jade, con una cualidad magnética que hacía imposible negarse. Después de todo, si los meridianos están bloqueados o los huesos no son aptos, el cultivo forzado dañará el cuerpo. ¿Hueso, estructura ósea? Mori Ran estaba un poco aturdido. ¿Era este algún término de una novela de artes marciales? Es una comprobación de tu condición física. Mientras Noche Blanca hablaba, extendiendo la mano con naturalidad. Dame la mano. Ah, está bien. Por su confianza en los fuertes y su deseo de volverse bella, Mori Ran no dudó y extendió obedientemente su mano derecha. Noche Blanca levantó la mano. En ese instante, con el rabillo del ojo, captó con precisión el arrepentido endurecimiento de las pupilas de aquel pequeño mocoso. Es hora de darle algunos problemas a este niño. Luego, bajo la mirada furiosa de Conan. La larga y hermosa palma de Noche Blanca agarró suavemente la esbelta muñeca de Mori Ran. El tacto era cálido y delicado. La forma de tu mano es muy buena. Los dedos de Noche Blanca no la soltaron de inmediato. En cambio, se deslizaron lentamente por su muñeca, las yemas de sus pulgares acariciando suavemente su palma, hasta finalmente pellizcar esos delgados dedos. El movimiento era suave, pero conllevaba una innegable sensación de agresión. Los huesos de los dedos son largos, las articulaciones son flexibles y griega. La piel es muy elástica. Noche Blanca bajó la cabeza, como si mirara con seriedad, pero sus ojos estaban llenos de alegría. Practicas karate con regularidad, ¿verdad? Aunque tienes algunos callos, no afecta la circulación de los meridianos. Al contrario, demuestra que tu base es muy sólida. La cara de Mori Ran se puso completamente roja, como un tomate maduro. En todos sus años, aparte de Shinichi y su padre, nunca un hombre extraño le había tomado la mano de esa manera, y mucho menos había jugado con ella tan meticulosamente. Esa sensación de hormigueo cuando las yemas de sus dedos rozaron su palma hizo que todo su cuerpo se sintiera un poco débil. Ese sí, soy el capitán del club de karate de la escuela secundaria Teitan. Ella respondió algo tartamudeando, queriendo retirar su mano, pero descubrió que el agarre de la otra parte era firme. No podía apartarla en absoluto. Oye. ¿Qué estás haciendo? Un rugido infantil pero lleno de fuego explotó de repente a sus pies. Conan finalmente no pudo soportarlo más. Ese bastardo. ¿Dónde está tocando ese bastardo? Esas manos errantes realmente se atrevieron a tocar la mano de Ran. Y lleva tanto tiempo tocándolo. Dentro del cuerpo de Conan, el alma perteneciente a Shinichi Kudo estaba rugiendo.
Fue una rabia que nació al ver su territorio invadido y su tesoro codiciado. Miró fijamente la mano de Noche Blanca, que todavía estaba examinando la palma de Ran, deseando poder atravesarla con su mirada. Sin embargo, el rugido que soltó no parecía más que una rabieta infantil inoportuna para los demás. Conan. El rostro de Mori Ran se puso rojo como un tomate. Avergonzada, intentó retirar la mano, pero Noche Blanca la sujetó con más fuerza sin ningún esfuerzo. No le quedó más remedio que usar la otra mano para golpear a Conan en la cabeza. ¿Cómo puede ser tan grosero con el señor Baile? Discúlpate ahora mismo. Exactamente. Mocoso, ¿qué sabes tú de cosas de adultos? Mouri Kogoro se unió a la reprimenda. Con una mano en la cadera y una jarra de cerveza en la otra, adoptó aires de anciano. No interrumpas al señor Baie mientras revisa el esqueleto de Ran. El término estructura esquelética sonaba particularmente ridículo viniendo de su boca. Conan se agarró la cabeza, sintiendo que el mundo daba vueltas. No por el dolor sino por la ira. Estos dos. ¿Por qué ahora ambos se ponen del lado de un extraño? Ese tipo claramente se está aprovechando de Ran. ¿No hay amores? La ira de Conan no tenía dónde desahogarse, por lo que solo pudo transformarse en una mirada aún más feroz dirigida a Noche Blanca. Wittenite finalmente soltó la mano de Mori Ran, como si acabara de completar un diagnóstico sagrado. Él levantó la vista y se encontró con la mirada ardiente de Conan, su rostro aún lucía esa sonrisa tranquila y gentil. Está bien. Es solo un niño. Es bueno que estén animados. Mientras hablaba, se inclinó y extendió la mano, aparentemente queriendo frotar la cabeza de Conan. Ver sufrir al famoso detective fue realmente algo maravilloso. Conan instintivamente dio un paso atrás, esquivando con cautela la mano. La mano de Noche Blanca se detuvo en el aire antes de retirarse con naturalidad. Soltó una risita y se irguió. Volvió su mirada hacia Mori Ran, su tono transmitía la cantidad justa de admiración. Señorita Mori, su actitud es incluso mejor de lo que imaginaba. Sus huesos son extraordinarios y sus meridianos, muy resistentes. Sin duda, es un prodigio de las artes marciales, rara vez visto en 100 años. Lo dijo sin sonrojarse y sin que el corazón le diera un vuelco, como si fuera la absoluta verdad. Los ojos de Mori Ran se iluminaron instantáneamente y olvidó la mayor parte de su vergüenza anterior. ¿Es eso cierto? Por supuesto, anunciando Noche Blanca con seguridad. Sin embargo, para que las técnicas de mi secta logren sus milagrosos efectos embellecedores, la cultivo por sí sola no basta. ¿Qué más hace falta? Esta vez quien preguntó fue Erik Isaki, que estaba escuchando atentamente cerca. Como reina del mundo legal, había presenciado innumerables mentiras y estafas. Pero en ese momento, ante el rostro de Noche Blanca más persuasivo que cualquier anuncio y su habilidad divina con la daga voladora, la balanza en su corazón se inclinó por completo. Noche Blanca la miró y sorprendiendo misteriosamente. También requiere un baño medicinal único. Utilizando valiosas hierbas medicinales como guía para purificar el ki y la sangre, y eliminar impurezas, se puede mejorar la textura de la piel desde adentro hacia afuera, logrando el efecto de la antiedad. ¿Un baño medicinal? Señor Baie, Erik Isaki respiró hondo, intentando mantener su aplomo majestuoso, pero su voz transmitía una imperceptible urgencia. ¿El baño medicinal que mencionó, es algún tipo de terapia tradicional especial? Estaba en una edad en la que se sentía ansiosa por su edad. Aunque se había mantenido bien, aún le aparecían algunas finas arrugas en las comisuras de los ojos. Podrías entenderlo de esa manera. Noche Blanca tomó el té negro de la mesa y tomó un sorbo ligero, sus movimientos tan elegantes como los de un noble medieval. Sin embargo, el efecto es más directo. El poder medicinal penetrará por todo el cuerpo, templándolo y expulsando las impurezas y toxinas acumuladas. Su uso prolongado puede mantener el cuerpo en óptimas condiciones. Dejó la taza de té y su mirada recorrió a Erik Isaki y Mori Ran. Su voz era tranquila pero con una magia que hechizaba el alma. Incluso puede revertir algunas de las marcas dejadas por la fatiga y el tiempo. Auge. Si antes solo estaban tentados, ahora los cerebros de Erik Isaki y Mori Ran habían sufrido un cortocircuito total. Mantenerse en óptimas condiciones. Revertir las marcas del tiempo. Alabado mar la gran nación del este. No les hagas caso. Incluso Mouri Kogoro, que había estado frunciendo el labio y fingiendo desdén, tenía las orejas levantadas y su nuez de Adams movía inconscientemente. Instintivamente miró su barriga cervecera ligeramente prominente y tocó las arrugas en las comisuras de sus ojos. ¿Cima?
Recordó su juventud, cuando era un detective de élite en el Departamento de Policía Metropolitana, su período pico, cuando podía lanzar a la gente en judo sin siquiera recuperar el aliento. Tos. Tos, tos. Mouri Kogoro tosió fuertemente 2 veces, abriendo paso en la conversación con una sonrisa que pensó que era muy encantadora. Señor Bailey. Dado que este baño medicinal es tan milagroso, debe ser muy valioso, ¿verdad? Comenzó con un comentario cortés antes de cambiar de tema, frotándose las manos con una mirada expectante. Esto, también es efectivo para nosotros los hombres, ¿verdad? Mírame. Como detective famoso, trabajo duro en todo tipo de casos difíciles todos los días. Mi cuerpo está inevitablemente un poco agotado. Me pregunto si este baño medicinal puede ayudar a complementarlo. Su ansiosa aparición hizo que Conan, que observaba desde un lado, pusiera los ojos en blanco. Tío, ¿dónde está tu integridad? Acabas de llamarlo niño bonito, y ahora casi estás listo para arrodillarte y llamarlo maestro. Por supuesto que lo es. La respuesta de Noche Blanca hizo que Mouri Kogoro sonriera de alegría. El propósito fundamental del baño medicinal es fortalecer el cuerpo y templar el físico. Es efectivo para cualquier persona. Genial. Mouri Kogoro se dio una palmada en el muslo, como si ya se viera a sí mismo de nuevo en sus veintes, con sus abdominales marcados brillando. Sin embargo, las siguientes palabras de Noche Blanca arrojaron un balde de agua fría en el momento justo sobre su corazón ardiente. Sin embargo, debo dejar una cosa clara. El tono de Noche Blanca se mantuvo suave, pero ganó un toque de solemnidad. Un simple baño medicinal solo sirve para fortalecer el cuerpo y mejorar la textura de la piel. Para cultivar verdaderamente las técnicas de mi secta y lograr los efectos milagrosos de preservar la juventud o incluso retrasar el envejecimiento, hay un paso crucial. ¿Qué paso? Esta vez fue Eric Isaac quien preguntó. Su interés se había despertado por completo, hasta el punto de que se olvidó temporalmente de su desaliñado ex marido que estaba a su lado. La mirada de Noche Blanca se posó en Morirán. La aprobación en sus ojos hizo que el corazón de la joven se acelerara. Abriendo los meridianos. Pronuncie esas palabras lentamente. ¿Meridianos? Morirán parpadeó. El término le sonaba extraño y familiar al mismo tiempo. Ella inclinó la cabeza pensativa por un momento, y luego sus ojos de repente se iluminaron como si hubiera pensado en algo. Ah. Ya lo sé. Justo como está escrito en las novelas chinas wuxia. Al abrir los 8 meridianos extraordinarios, podrás practicar artes marciales incomparables, ¿verdad? Había visto muchos dramas wuxia y leído novelas traducidas de China, y conocía los escenarios de memoria. Jaja. Noche Blanca soltó una risa leve y asintió en señal de aprobación. La señorita Mori es realmente brillante y perspicaz. Eso es exactamente. Tras recibir la confirmación, el rostro de Morirán se sonrojó de emoción, como si se hubiera convertido en la heroína de una novela a punto de encontrar una oportunidad milagrosa. Si quieres que el poder medicinal transforme verdaderamente el cuerpo, en lugar de limitarse a la superficie, primero debes abrir todos los meridianos del cuerpo. Solo así podrás guiar la circulación interna del Qi y alcanzar el nivel de cultivo tanto interno como externo. Wittenite utilizó una teoría mitad verdadera, mitad falsa para desconcertar por completo a Eric Isaac y Mouri Kogoro. Incluso Conan, aunque encontró las afirmaciones altamente místicas, no pudo refutarlas inmediatamente, considerando la fuerza inhumana de Noche Blanca. ¿Podría este tipo de artes marciales que trasciende la ciencia existir realmente en este mundo? Sin embargo, Noche Blanca volvió a cambiar de tema y dejó caer una bomba. Este proceso de apertura de meridianos es único. Debe realizarse cuando el poder medicinal está en su punto máximo, lo que significa que, durante el baño medicinal, debe guiarlo personalmente para que tenga éxito de una sola vez. Durante el baño medicinal. Esta frase tocó la mente de Morirán como un rayo. Su rostro se sonrojó instantáneamente, tornándose rojo desde sus mejillas hasta los lóbulos de sus orejas, e incluso su cuello se puso rosado. Durante el baño medicinal, personalmente por él, no significa eso, que ella tendría que, delante de él. La mente de la chica era un completo desastre, y varias imágenes de embarazosas aparecieron sin control, haciéndole desear poder medirse en un agujero. No me malinterpretes. Mirando a Morirán, que parecía que estaba a punto de estallar, Wittenite explicó verbalmente, pero la diversión en sus ojos se profundizó. El proceso de apertura de meridianos es como sumergirse en aguas termales. No es necesario estar completamente desnudo. Puedes hacerlo con traje de baño puesto.
¿Un traje de baño? ¿En qué se diferencia eso de estar desnudo? Este cabrón. Este cabrón definitivamente lo está haciendo a propósito. El alma de Kudo Shinichi dentro de Conan estaba rugiendo furiosamente. Esa es Ran. En traje de baño. Remojándose en una bañera frente a un hombre que acaba de conocer y dejándolo abrir sus meridianos. Solo imaginar la escena hizo que los ojos de Conan se pusieran rojos y el hilo de su cordura se rompió instantáneamente. En absoluto. De repente, una voz aguda y furiosa de niño explotó en el restaurante. Para nada. Ran Nechan. Conan ya no podía fingir. Se abalanzó, extendiendo los brazos frente a Mori Ran y mirando ferozmente a Noche Blanca como un gatito furioso protegiendo su comida. Es un mentiroso. No dejes que te engañe. Sin embargo, su ira y sus intentos de detenerlos parecían pálidos e impotentes ante los ojos de los adultos. Pequeño mocoso. Una mano grande descendió, agarró a Conan por la parte de atrás del cuello y lo levantó fácilmente. Mouri Kogoro lo miró con impaciencia en todo su rostro. Gritando y relajándose otra vez. ¿No ves que el señor Bai está hablando de algo serio? Los niños no pueden interrumpir las conversaciones de los adultos. No tienes educación. Con eso, no le dio a Conan la oportunidad de luchar, llevándolo hacia un asiento cercano mientras murmuraba continuamente. No tuve ningún sentido del ritmo, casi arruiné mi gran oportunidad. Conan luchó con todas sus fuerzas, usando sus manos y pies, pero no pudo mover a Mouri Kogoro en lo más mínimo. Solo podía observar impotente mientras se alejaba de Mori Ran, observando al hombre de cabello plateado continuar hablando con la sonrojada Ran, detallando su maldito plan de abrir los meridianos con una sonrisa de vencedor. La desesperación y la impotencia abrumaron instantáneamente a este Issei Olmes. Conan estaba suspendido en el aire, sostenido por Mouri Kogoro como si fuera un polluelo, sus extremidades luchaban en vano y gemidos furiosos y sin sentido escapaban de su garganta. Observó impotente cómo el hombre de cabello plateado, el mentiroso que había identificado, pronunciaba las palabras más desvergonzadas en el tono más suave. Ran, Nechan, no confíes en él. Definitivamente es, callarse la boca. Mouri Kogoro golpeó sin piedad a Conan en la parte posterior de la cabeza, interrumpiendo su protesta inacabada. ¿Qué saben los niños? El señor Bai se ofrece amablemente a instruir a Ran. Si te atreves a causar problemas otra vez, no tendrás cena. Después de hablar, colocó a Conan pesadamente en una silla lejos de Noche Blanca y le lanzó una mirada de advertencia. Desesperación. Desesperación absoluta. Conan miró a Mori Ran, que estaba sonrojada y mantenía la cabeza gacha, temerosa de mirar a White Knight, y luego miró a Eric Isaki, que estaba claramente tentada e incluso había comenzado a calcular la viabilidad. Y el tío idiota al lado de ellos que ya estaba perdido en la fantasía. No hay esperanza. Esta familia no tiene salvación. La mirada de White Knight se apartó del tímido Mori Ran, como si no hubiera notado la pequeña farsa que acababa de tener lugar. Se dirigió a Eric Isaki, la reina del mundo legal, quien claramente estaba más preocupada por asuntos prácticos. Señor Bai, ¿existe algún riesgo en esto, abrir los meridianos? ¿Debe hacerlo usted mismo? La pregunta de Eric Isaki fue aguda y directa. Se esforzó por mantener la compostura y la racionalidad, pero el brillo en sus hermosos ojos ya había delatado su deseo interior. No se preocupe, abogado C. Y la voz de Noche Blanca transmitía un poder tranquilizador. Abrir los meridianos no es una intervención quirúrgica con bisturí. En cambio, utilizo mi ki único para guiar el poder medicinal y que circule por los meridianos durante un ciclo, despejándolos por completo. Este proceso requiere un control extremadamente preciso. Un poco de ki de más dañará los meridianos, y una fracción de menos provocará un fallo. En este mundo, aparte de mí, me temo que nadie más puede lograrlo. La voz de Noche Blanca estaba llena de una confianza irrefutable. Después de todo, el cuchillo de mesa que atravesó el muro de hormigón armado fue la mejor prueba. En cuanto al riesgo White Knight rió suavemente. El único riesgo podría ser que, tras la apertura de los meridianos, el cuerpo se vuelva dependiente del baño medicinal. Para mantener el efecto antienvejecimiento a largo plazo, es necesario hacerlo con regularidad. Claro que, para alguien que se dedica a ser más bella, quizás eso no cuente como riesgo. Conan, que escuchaba cerca, rechinaba los dientes. Entonces, ¿y qué pasa con la tarifa? Eric Isaki hizo la pregunta más crucial. Mouri Kogoro inmediatamente también aguzó el oído. No es necesario hablar de dinero. Noche Blanca hizo un gesto con la mano, adoptando un aire altivo.
Es cosa del destino que haya tenido el placer de conocerlos hoy. Además, les debo un favor al abogado Zeil y al detective Mowry. Miró a Moriran y dijo con dulzura. Considera el primer baño medicinal y la apertura de meridianos como un regalo de mi parte para la señorita Mowry. Si estás satisfecho con los resultados, podemos hablar sobre los planos a futuro. Gratis. Los ojos de Mowry Kogoro se abrieron inmediatamente. Señor Baie, qué amable es. Jajaja, lo sabía. Los héroes aprecian a los héroes. Si algo pasa en Miana de ahora en adelante, solo mencione mi nombre, Mowry Kogoro. Mientras hablaba, se golpeaba vigorosamente el pecho, completamente inconsciente de que su integridad había caído al suelo. Bueno, muchas gracias. Moriran le agradeció suavemente, con el rostro sonrojado. Aunque se sintió increíblemente tímida acerca del proceso del baño medicinal, su anhelo de belleza y kung fu finalmente triunfó. Además, la otra parte era el benefactor que salvó a su mamá. No hay necesidad de formalidades. Noche Blanca se acercó levemente y sacó su teléfono del bolsillo. Para facilitar la comunicación, ¿por qué no intercambiamos información de contacto? Te avisaré con antelación en cuanto tenga los ingredientes medicinales listos. La sugerencia era razonable e imposible de rechazar. Eric Isaki inmediatamente sacó su teléfono celular. Moriran, después de dudar por un momento, también se sonrojó y recitó una serie de números. Conan estaba sentado no muy lejos, observando toda la escena con impotencia.